Griselda Bertoni, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, recién teníamos una interesante conversación con el intendente de Santa Fe respecto de lo que representa el área metropolitana. Me interesaría, Griselda, hablar del rol urbanístico que tiene el arquitecto, del papel que tiene en ese sentido, sobre todo porque entiendo que deben enlazarse muchas cosas que tienen que ver con los intereses de un conjunto de ciudadanos. Recién hablábamos 1 millón de personas prácticamente viviendo en este núcleo, ¿no? Sí. Santa Fe, tardíamente en algún sentido y prematuramente en otro, ha incorporado esta valiosa ley sobre áreas metropolitanas. Digo tardíamente porque, por ejemplo, Rosario tiene una historia mucho más extensa respecto a discutir los temas que son no relativos o de la propia incumbencia de una zona. A nivel académico, a nivel profesional, Rosario tiene una historia un poco más larga que la nuestra no es tan larga, pero pienso que va a ser fructífera también. En algún sentido, la propia incumbencia o la propia problemática que desarrollan las unidades académicas, como para que se den una idea, cuando uno estudia tiene tantos años para aprender proyectos como para aprender urbanismo. O sea, en la carrera tiene tanto impacto aprender y desarrollar la experticia para resolver un problema privado como para resolver un problema que atañe a un área. Hay tantas arquitecturas como urbanismos. Y estamos capacitados para eso. Lo que sí sabemos los arquitectos es que la problemática urbana no es una problemática solo de la disciplina del arquitecto. Y sobre todo hoy sabemos que los arquitectos no nos podemos arrogar la resolución de este problema, que es un problema complejo. Complejo, no complicado, complejo. Y que tiene que poner a hablar a muchos actores. El área metropolitana es insoslayable, discutir los temas, pensar, como decía el intendente, que el problema de las aguas es un problema de la ciudad, es casi ya hoy risueño. El transporte también, el transporte de carga, el transporte particular, el transporte público de pasajeros, la gente que vive en Recreo y trabaja en Santa Fe. ¿De quién es el problema? Así que... bien, entendiendo que eso es así, digo, por allí uno lo que ha visto es que se lanzan determinados proyectos, no digo ahora, ¿no? Pero hace unos años atrás Santa Fe lanzaba algún determinado proyecto y ese proyecto significaba un escollo después para pensar cómo seguía el futuro, ¿no? Era una cuña metida en todo caso en un proyecto de interés general más interesante. Nosotros, la ciudad me refiero, ¿no? Sí. Tenemos desde hace, 25 años colegio de arquitectos. No se crean que hace tanto. Colegio profesional en el cual sus propias incumbencias se separan. Este año cumplimos 25 años de la ley de colegiación. Una universidad nacional que tiene un poquito más, del año 85. El área como problema se va discutiendo históricamente, pero tiene un gran desarrollo en los últimos años. Pero la ciudad empieza a tener proyectos como ciudad a nivel de lo que tiene que ver con el urbanismo y el plan estratégico, decisiones de hacia dónde crece, cómo, diría yo, que fuertemente y de una manera decidida del 2007-2008. Con procesos como fue el reglamento de ordenamiento urbano, con fuerte impacto y un fuerte desarrollo, gestionado por el Estado, pero discutido por todos los actores, que en este momento se encuentra en revisión, y eso es interesante decirlo, pese a que viene medio lento, pero está siendo revisado, que es con lo que corresponde a un plan que podría rondar los 10 años. Santa Fe tiene un proyecto de ciudad, y ahora tiene la obligación de insertarlo en el área metropolitana. Sí, seguramente, además también hay que decirlo, hay un conjunto de potencialidades que forman parte de Santa Fe que deben ser canalizadas, ¿no? Uno lo piensa por ahí en materia del desarrollo de las universidades de Santa Fe, que es muy importante. Lo piensa en la presencia del Estado también, que es significativo. Y por otro lado lo piensa en lo que representa el patrimonio histórico de Santa Fe, que también tiene, en ese sentido, tiene un valor enorme. Muchas veces, hemos pasado por arriba de aspectos de la historia, denigrándola tal vez a la historia misma, no recuperándola como correspondía,
Y se me ocurre que hoy hay ya una mirada mucho más precavida con respecto a este tema. El tema del patrimonio arquitectónico, tanto tangible como intangible, o sea, el patrimonio en general, que hace rato que sabemos que el patrimonio no solo lo configuran los hechos tangibles, sino también los relatos, la memoria, el recuerdo. La cuestión que tiene lo construido es que permite hacer visible y hacer presente ese recuerdo. O sea, siempre una imagen, una fotografía, un disco, un libro y un edificio nos hacen tener ese punto de anclaje. Santa Fe es una ciudad que históricamente se dedicó a destruir su patrimonio. Nosotros no tenemos prácticamente patrimonio de la ciudad colonial, siendo una de las ciudades más antiguas del país. Quedan un par de resquicios y, por ejemplo, la casa de Sor Díaz y Cruzella está ahí tapiada esperando que se termine de desarmar. No sé, lo que es ahora el Museo Municipal, que fue en una época cuando nosotros éramos jóvenes un barcito al cual íbamos bastante y medio que para de contar. Imagínense las ochavas de Santa Fe. Santa Fe tiene una historia de ciudad sin ochavas, luego ochavas de 5 metros y luego ochavas de 7. Sin ochavas creo que queda Rioja y San Jerónimo, y 9 de julio, el museo municipal hoy y creo que nada más. Pero también está esta cosa de considerar que no solo es patrimonio lo que es viejo, porque la cosa no por vieja es valiosa. Correcto. Sí corresponde esta idea de que en algún sentido configura un ámbito y está también la cosa que no es solo el objeto, sino la reconstrucción de un ambiente, que no puede impedir que el progreso exista. Y de eso son ejemplos las ciudades que lo están sabiendo manejar como se debe. Bien. Santa Fe no tiene una normativa patrimonial. Hay un tema más que parte puntualmente de lo que estamos hablando y es lo siguiente. 2008 es una etapa planificadora de Santa Fe, pero además también 2008 es una etapa de crecimiento de Santa Fe, muy significativa. No necesariamente con equidad social, yo creo que ese es un segundo tema. Pero uno ve el perfil edilicio de la ciudad y ha cambiado muy significativamente. Y por otro lado ve un crecimiento hacia el norte en donde por allí uno dice, ¿no es exagerado ese crecimiento? ¿No estamos haciendo una ciudad demasiado extensa? Es interesante discutir. Primero porque cuando se decide cómo hacer la ciudad son muchos los actores que deciden cómo hacer la ciudad. Vos hablas de una cosa que me parece que sería importante recalcar. Toda la gente que sabe dice que el derecho a la ciudad no es solamente el derecho a residir, no es solamente el derecho a tener un lote, a tener una casa propia o tener dónde vivir. Es el derecho a la salud, es el derecho a transitar, es el derecho a poder trabajar y es el derecho a no estar 2 horas o una, Santa Fe es pequeñito todavía, desde el lugar donde tengo la suerte de trabajar, porque hay gente que no tiene esa suerte, a donde tengo la posibilidad de residir. Santa Fe, a ver, como para dar un ejemplo que es exagerado, la ciudad de San Pablo dicen que tiene baja densidad. Estamos hablando de unos 10 millones de habitantes en la ciudad de San Pablo y unos 30 millones de habitantes en el Gran San Pablo. Si San Pablo tiene baja densidad, imagínense Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que tiene servicios, infraestructura en el centro y no tiene densidad todavía. ¿Qué pasa? Cuando el Estado no regula cómo la ciudad crece o no tiene la capacidad de regular cómo la ciudad crece, la ciudad va creciendo a donde los actores van definiendo ese crecimiento. Yo tengo la esperanza como arquitecta y obviamente como presidente del Colegio de Arquitectos más aún de que el ROU intervenga en eso. ¿Por qué? Porque decidió en algún sentido las áreas de densidad, que insisto, se están revisando, ¿cierto? Porque fue una primera aproximación, pero fue una aproximación pensando en lo que tenía que ser Santa Fe dentro de 20 años, 30 años. Santa Fe necesita densificarse y no tenemos que tenerle miedo a densificarla, Santa Fe. Claro. Porque densificar ciertas áreas previamente definidas va a generar beneficios de otras. Sí, en la medida en que esté planificado. Que esté planificado, pensado y creo que está. Griselda, gracias por venir. No, muy muchas amable. Gracias por invitarme. Vamos a hacer una pausa pequeña en nuestro programa. Tenemos 3 notas grabadas con 3 dirigentes políticos y después va a estar cerrando el programa Daniela Cuesta, la intendenta de aquí de Santo Tomé. Ya venimos.